Cuando Tomás extendió su billete de $5 para pujar por el caballo que los millonarios habían condenado al matadero, las carcajadas resonaron en toda la subasta. Ninguno de esos hombres ricos imaginaba que meses después estarían suplicando por lo que ese niño huérfano había salvado con sus manos vacías. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos allá. El polvo flotaba en el aire denso de la subasta de caballos de Hacienda del Valle, mezclándose con el olor a heno seco y el murmullo incesante de hombres adinerados que exhibían sus sombreros de ala ancha como coronas de un reino rural. Era el evento más importante del año, donde los ganaderos más poderosos de la región se reunían para pujar por los mejores ejemplares, aquellos caballos de sangre pura cuyo linaje prometía velocidad, fuerza y prestigio. Las gradas de madera crujían bajo el peso de compradores vestidos con botas de cuero fino y camisas planchadas, mientras el subastador ajustaba el micrófono y preparaba su voz para el espectáculo que estaba por comenzar. Entre aquella multitud de rostros bronceados y billeteras abultadas, había alguien que desentonaba por completo. Un niño de apenas 11 años, con el rostro manchado de tierra y las mejillas marcadas por el sol inclemente, se abría paso entre las piernas de los adultos que apenas notaban su presencia. Su nombre era Tomás, aunque hacía mucho tiempo que nadie lo llamaba por su nombre. Para los habitantes del pueblo, era simplemente el huérfano, el niño que dormía en el viejo granero abandonado a las afueras del camino principal, aquel que sobrevivía recogiendo latas y haciendo mandados por unas cuantas monedas. Su camisa de franela a cuadros estaba desgastada en los codos y sus jeans mostraban agujeros que contaban historias de rodillas raspadas contra el suelo áspero. Tomás apretaba en su mano derecha un billete arrugado de $5, el único tesoro que poseía en el mundo. Lo había ganado durante semanas enteras de trabajo, cargando costales de grano para el viejo Ramírez, limpiando establos que nadie más quería tocar y recogiendo botellas vacías en los basureros del pueblo. Cada centavo representaba horas de esfuerzo bajo el sol abrasador, noches de estómago vacío, ahorrando para un futuro que él mismo no sabía definir. Pero aquel día, algo lo había atraído hacia la subasta, una fuerza inexplicable que lo empujó a caminar los 4 kilómetros desde su refugio hasta aquel lugar donde claramente no pertenecía. La subasta había comenzado con los ejemplares más valiosos: caballos árabes de pelaje brillante como seda negra, potros andaluces cuya elegancia arrancaba suspiros de admiración, yeguas preñadas que prometían multiplicar fortunas. Los millonarios levantaban sus paletas con gestos calculados, las cifras escalaban de 1000 en 1000, y cada martillazo del subastador sellaba transacciones que superaban lo que Tomás podría ganar en toda una vida. El niño observaba desde un rincón, fascinado y ajeno a la vez, preguntándose qué se sentiría poder comprar algo tan hermoso, tan vivo, tan libre. Pero entonces llegó el momento que cambiaría todo. El último caballo del día fue arrastrado hacia el centro del ruedo, y un silencio incómodo cayó sobre las gradas. Era un caballo castaño de aproximadamente 8 años, con una crin enredada y opaca que alguna vez debió haber brillado bajo el sol. Su cuerpo, aunque conservaba cierta nobleza en su estructura, mostraba las costillas marcadas bajo una piel que había perdido su lustre. Lo más impactante era su pata delantera derecha, envuelta en un vendaje rojizo, manchado de sangre seca, que lo obligaba a cojear con cada paso doloroso que daba. El subastador carraspeó antes de hablar, y su voz perdió el entusiasmo que había mantenido durante toda la jornada. Señores, aquí tenemos el lote número 47, un caballo de trabajo, anteriormente propiedad de la Hacienda Los Álamos.
Presenta una lesión severa en la pata derecha y el veterinario ha determinado que probablemente no volverá a galopar normalmente. La puja comienza en $50. Un murmullo de desinterés recorrió las gradas. Los millonarios intercambiaron miradas de desprecio y algunos incluso soltaron risas burlonas. Don Aurelio Mendoza, el ganadero más rico del condado, sacudió la cabeza con fastidio mientras guardaba su paleta. «¿Para qué quiero un caballo inútil?», comentó en voz alta para que todos escucharan. «Ese animal no sirve ni para carne. Mírenle esa pata. Es dinero tirado a la basura». Sus palabras provocaron asentimientos entre los demás compradores, quienes compartían su filosofía de que todo ser vivo debía justificar su existencia con productividad. El caballo, como si entendiera cada palabra, bajó la cabeza con una resignación que partía el alma. Sus ojos grandes y oscuros, enmarcados por pestañas largas cubiertas de polvo, miraban hacia el suelo como aceptando un destino que ya conocía. Había sido vendido y revendido tantas veces que su espíritu parecía haberse rendido antes que su cuerpo. Las cicatrices en sus flancos contaban historias de látigos impacientes y dueños que veían en él solo una herramienta, nunca un ser con alma propia. $40, entonces, intentó el subastador con menos convicción. 30, 20, $10, señores. Es prácticamente un regalo. Pero las paletas permanecían abajo, los rostros mostraban indiferencia, y el destino del caballo parecía sellado hacia el matadero, el único lugar donde los animales como él terminaban sus días cuando nadie más los quería. El encargado de la subasta ya preparaba los papeles para enviarlo al rastro más cercano, cuando una voz pequeña pero firme rompió el silencio sepulcral. «Yo ofrezco $5». Todas las cabezas giraron hacia el origen de aquella declaración absurda. Allí estaba Tomás, con su rostro sucio y su camisa raída, sosteniendo en alto aquel billete arrugado como si fuera la espada de un caballero enfrentando a dragones. Los millonarios estallaron en carcajadas, algunos señalándolo con dedos burlones, otros sacudiendo la cabeza ante lo que consideraban una broma de mal gusto. Pero el niño no bajó la mano, y en sus ojos brillaba algo que ninguno de aquellos hombres ricos podía comprender: la determinación de quien no tiene nada que perder y todo por ganar. El subastador parpadeó varias veces, como si intentara procesar lo que acababa de escuchar. Miró hacia las gradas buscando alguna señal de que aquello era una broma, pero el niño permanecía firme con su billete extendido hacia el cielo. «Hijo, esto es una subasta seria», dijo el hombre con un tono que mezclaba compasión y fastidio. «No es lugar para juegos». Pero Tomás no retrocedió ni un centímetro. «No estoy jugando, señor. Tengo $5 y quiero comprar ese caballo. Es todo lo que tengo, pero es una oferta real». Las risas continuaron entre los ganaderos, pero algo en la firmeza de aquel niño harapiento comenzó a incomodarlos. Don Aurelio se levantó de su asiento con una sonrisa condescendiente pintada en el rostro. «Déjalo que se lo lleve», exclamó con sorna. «Total, nadie más lo quiere. Que el mocoso aprenda lo que es cargar con un animal inútil. Quizás así entienda que en este mundo no hay lugar para los débiles ni para los sentimentales». Sus palabras provocaron murmullos de aprobación entre los demás millonarios, quienes veían en aquella situación una lección que el niño necesitaba aprender. El subastador, atrapado entre las reglas del negocio y la presión social de los hombres poderosos, suspiró profundamente antes de golpear el martillo contra la mesa. «Vendido por $5 al joven del fondo», anunció sin entusiasmo. El sonido del martillo resonó en el recinto como un trueno lejano, sellando un destino que nadie podía prever. Tomás sintió que el corazón le saltaba en el pecho mientras caminaba hacia el centro del ruedo, ignorando las miradas burlonas
y los comentarios crueles que llovían desde las gradas. Cuando llegó junto al caballo, algo extraordinario sucedió. El animal, que había mantenido la cabeza gacha durante toda la subasta, levantó lentamente la mirada y sus ojos se encontraron con los del niño. Fue un momento suspendido en el tiempo, un instante de reconocimiento mutuo que ninguno de los presentes pudo explicar. Tomás extendió su mano pequeña y sucia hacia el hocico del caballo, y éste, en lugar de retroceder como hacía con todos los demás, dio un paso adelante y apoyó suavemente su cabeza contra la palma del niño. Los que observaban guardaron silencio por primera vez, desconcertados ante aquella conexión inexplicable. «Tranquilo, amigo», susurró Tomás mientras acariciaba el pelaje áspero del animal. «Ya no estás solo, yo tampoco lo estoy ahora». Entregó el billete arrugado al encargado, quien lo recibió con una mezcla de incredulidad y algo parecido al respeto. Le dieron una cuerda vieja y deshilachada como rienda, y con ella Tomás comenzó a guiar al caballo hacia la salida. Cada paso que daban juntos era una declaración silenciosa contra todos aquellos que los habían despreciado. El camino de regreso al granero abandonado fue largo y doloroso. El caballo cojeaba con cada paso, y Tomás debía detenerse constantemente para permitirle descansar. El sol comenzaba a descender en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos naranjas y púrpuras que contrastaban con la dureza del momento. Los kilómetros se extendían interminables ante ellos, pero ninguno de los dos se rindió. Cuando finalmente llegaron al viejo granero que Tomás llamaba hogar, la noche ya había caído sobre el valle como un manto oscuro salpicado de estrellas. El granero no era más que 4 paredes de madera carcomida y un techo que dejaba entrar la lluvia en varios puntos. No había electricidad ni agua corriente, solo un rincón con paja vieja donde Tomás dormía y algunas herramientas oxidadas que había rescatado de la basura. Pero aquella noche, aquel lugar miserable se transformó en un santuario. El niño preparó un lecho de paja fresca para el caballo, usando la poca que había guardado para sí mismo. Buscó agua en el arroyo cercano, llenando un balde oxidado que tuvo que cargar 3 veces para saciar la sed del animal. «Te voy a llamar Esperanza», dijo Tomás mientras observaba al caballo beber con desesperación, «porque eso es lo que eres para mí, y eso es lo que yo voy a ser para ti». El caballo, ahora Esperanza, levantó la cabeza del balde y miró al niño como si comprendiera cada palabra. En sus ojos ya no había la resignación de antes, sino un destello tenue de algo que podría convertirse en confianza. Aquella primera noche, Tomás no durmió. Se quedó junto a Esperanza, vigilando su respiración, cambiando el vendaje sucio de su pata con tiras de tela que arrancó de su propia camisa. No sabía nada de veterinaria ni de cuidado de caballos, pero tenía algo más valioso que cualquier conocimiento técnico, una determinación inquebrantable de salvar aquella vida que ahora dependía de él. Cuando los primeros rayos del amanecer se filtraron por las grietas del techo, Tomás supo que el camino sería largo y difícil, pero también supo que no lo recorrería solo. Los días siguientes fueron una prueba constante de voluntad y sacrificio. Tomás dividía la poca comida que conseguía entre él y Esperanza, muchas veces quedándose con hambre para asegurarse de que el caballo comiera lo suficiente. Recorría el pueblo buscando trabajos adicionales, cualquier tarea que le permitiera ganar unas monedas para comprar medicina, vendas y alimento. Los vecinos lo miraban pasar con el caballo cojo a su lado y sacudían la cabeza con lástima, convencidos de que aquel niño estaba perdiendo su tiempo con un animal destinado a morir. Pero Tomás no escuchaba sus palabras de desaliento. En su corazón ardía una llama que ningún viento de duda podía apagar. Una semana después de la subasta, la pata de Esperanza mostraba señales preocupantes.
La inflamación había aumentado y el caballo apenas podía sostenerse en pie. Tomás pasaba las noches en vela, cambiando los vendajes improvisados y susurrando palabras de aliento a su compañero herido. Pero sabía que sus esfuerzos no eran suficientes. Necesitaba ayuda profesional, y eso significaba dinero que no tenía. La desesperación comenzaba a apoderarse de su corazón cuando recordó a doña Mercedes, una anciana que vivía en las afueras del pueblo y que, según contaban, había sido curandera de animales durante décadas. El camino hacia la casa de doña Mercedes serpenteaba entre colinas áridas y campos de maíz marchito. Tomás caminó durante 2 horas bajo el sol implacable, deteniéndose solo para beber agua de un arroyo turbio. Cuando finalmente llegó, encontró una pequeña casa de adobe con un jardín lleno de plantas medicinales que perfumaban el aire con aromas desconocidos. La anciana estaba sentada en el porche, tejiendo una manta con hilos de colores brillantes, y levantó la mirada cuando escuchó los pasos del niño acercarse. «Doña Mercedes, necesito su ayuda», dijo Tomás sin preámbulos, la urgencia evidente en su voz temblorosa. «Tengo un caballo que está muy enfermo. Su pata está infectada y no sé qué hacer. No tengo dinero para pagarle, pero puedo trabajar para usted. Puedo limpiar su casa, cortar leña, lo que sea necesario. Solo le pido que no lo deje morir». La anciana observó al niño con ojos que parecían haber visto 1000 historias similares a lo largo de su vida. Notó la suciedad en su rostro, los agujeros en su ropa, pero también vio algo más profundo. Una devoción genuina que brillaba en su mirada como una estrella en la noche más oscura. «Cuéntame sobre ese caballo», dijo finalmente doña Mercedes, dejando su tejido a un lado. Tomás le relató todo: la subasta, los millonarios burlándose, el momento en que Esperanza levantó la cabeza y lo miró como si lo reconociera. Habló de las noches sin dormir, de los vendajes hechos con su propia camisa, de cómo dividía su escasa comida para que el caballo no pasara hambre. La anciana escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente, y cuando el niño terminó su relato, una sonrisa suave apareció en sus labios arrugados. «Los animales saben reconocer las almas puras», dijo mientras se levantaba de su silla con dificultad. «Tu caballo te eligió a ti por una razón. Ahora déjame ver qué puedo hacer para ayudarlo». Recogió un bolso de cuero gastado lleno de frascos, hierbas secas y vendas limpias, y comenzó a caminar hacia el sendero. Tomás la siguió con el corazón lleno de una esperanza que no se atrevía a nombrar. Cuando llegaron al granero, Esperanza estaba acostado sobre la paja, respirando con dificultad. Al ver a Tomás, el caballo intentó levantarse, pero el dolor lo obligó a desistir. Doña Mercedes se arrodilló junto al animal y examinó la pata herida con manos expertas. Su expresión se tornó seria mientras retiraba el vendaje improvisado y revelaba la herida infectada que supuraba debajo. El niño contuvo la respiración, temiendo escuchar palabras que confirmarían sus peores miedos. «Es grave, pero no es imposible», declaró la anciana después de varios minutos de examinación. «La infección está avanzada, pero el hueso no parece estar comprometido. Necesitaremos limpiar la herida profundamente, aplicar cataplasmas de hierbas 3 veces al día y mantenerlo inmóvil durante al menos 2 semanas. Va a ser un trabajo duro, muchacho. ¿Estás dispuesto a hacerlo?» Tomás asintió sin dudarlo un segundo. «Haré lo que sea necesario, doña Mercedes. Esperanza confía en mí y no voy a fallarle». Durante las siguientes horas, la anciana enseñó a Tomás todo lo que necesitaba saber. Le mostró cómo preparar las cataplasmas mezclando árnica, caléndula y otras hierbas, cuyas nombres el niño memorizó con fervor religioso. Le explicó la importancia de mantener la herida limpia y seca, de cambiar los vendajes con frecuencia
y de observar cualquier señal de que la infección empeorara. Antes de marcharse, dejó varios frascos de ungüentos y un saco de hierbas secas que representaban su propio sacrificio. «No me debes nada», dijo cuando Tomás intentó prometerle trabajo a cambio. «Tu dedicación a ese caballo es pago suficiente. Solo prométeme que nunca perderás esa capacidad de amar sin condiciones. El mundo necesita más corazones como el tuyo». El niño prometió con lágrimas en los ojos, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que alguien veía valor en su existencia. Los días se convirtieron en semanas de rutina agotadora, pero esperanzadora. Tomás se levantaba antes del amanecer para preparar las cataplasmas, pasaba las mañanas buscando trabajo en el pueblo y regresaba cada tarde para cuidar de Esperanza. Las noches las dedicaba a cambiar vendajes y hablar con el caballo sobre sus sueños, sobre el futuro que imaginaba para ambos. Le contaba historias inventadas sobre praderas verdes donde correrían juntos, sobre competencias que ganarían, sobre la gente que algún día los admiraría en lugar de compadecerlos. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, Esperanza comenzó a mejorar. La inflamación disminuyó, el color de la herida pasó de un rojo furioso a un rosa saludable, y el caballo empezó a apoyar la pata con menos dolor. Un mes después de la subasta, Esperanza logró ponerse de pie por sí solo y dar algunos pasos tambaleantes por el granero. Tomás lloró de alegría al verlo, abrazando el cuello del caballo, mientras susurraba gracias al cielo por escuchar sus plegarias silenciosas. La primavera llegó al valle trayendo consigo lluvias suaves que transformaron los campos secos en alfombras de pasto verde. Para Tomás y Esperanza, aquella estación representó un renacimiento en más de un sentido. El caballo ya podía caminar distancias cortas sin cojear demasiado, y su pelaje comenzaba a recuperar un brillo que había perdido durante años de negligencia. Las costillas que antes se marcaban bajo la piel ahora estaban cubiertas por músculos que se fortalecían con cada día de cuidados y alimentación adecuada. El animal que los millonarios habían descartado como inútil estaba resurgiendo ante los ojos incrédulos de todo el pueblo. Los vecinos que antes sacudían la cabeza con lástima ahora se detenían a observar cuando Tomás paseaba a Esperanza por los senderos cercanos al granero. Algunos comentaban en voz baja sobre la transformación del caballo, otros se acercaban para preguntar cómo lo había logrado. El niño respondía siempre con la misma humildad, atribuyendo el mérito a las enseñanzas de doña Mercedes y a la voluntad de vivir que Esperanza había demostrado. Pero todos sabían que había algo más, algo intangible que no podía explicarse con palabras, un vínculo entre aquel huérfano y su caballo que desafiaba toda lógica. Una tarde, mientras Tomás cepillaba el pelaje de Esperanza junto al arroyo, apareció don Rufino, el herrero del pueblo. Era un hombre corpulento, de manos callosas y corazón noble, conocido por su generosidad con aquellos que menos tenían. Había escuchado las historias sobre el niño y su caballo, y la curiosidad lo había llevado hasta allí. «Muchacho», dijo acercándose con pasos lentos, «ese caballo se ve mejor cada día. Tienes manos de sanador». Tomás sonrió tímidamente sin dejar de cepillar. «Solo hago lo que puedo, señor. Esperanza hace el resto». Don Rufino observó al caballo con ojo experto, evaluando su estructura, sus movimientos, la manera en que respondía a las caricias del niño. «Este animal tiene buena sangre», declaró finalmente. «No sé de dónde vino ni qué le pasó antes, pero puedo ver que fue criado para cosas grandes. Con el entrenamiento adecuado, podría volver a ser lo que alguna vez fue». El corazón de Tomás dio un salto al escuchar aquellas palabras. Nunca se había atrevido a soñar tan alto, convencido de que su único objetivo era mantener a Esperanza con vida,
Pero ahora, por primera vez, una posibilidad diferente se abría ante él como un camino desconocido. El herrero se ofreció a ayudar con el entrenamiento, enseñándole a Tomás los fundamentos de la equitación y el manejo de caballos. Cada tarde, después de terminar su trabajo en la fragua, don Rufino caminaba hasta el granero y pasaba horas instruyendo al niño con paciencia infinita. Le enseñó cómo comunicarse con Esperanza a través del lenguaje corporal, cómo interpretar sus movimientos y responder a sus necesidades. Le mostró técnicas para fortalecer la pata herida sin forzarla, ejercicios que ayudarían al caballo a recuperar la confianza en su propio cuerpo. Tomás absorbía cada lección como una esponja sedienta. Practicaba durante horas, repitiendo los ejercicios hasta que sus brazos dolían y sus piernas temblaban de cansancio, pero nunca se quejaba, nunca pedía descanso. Entendía que cada momento de esfuerzo era una inversión en el futuro que estaba construyendo para él y para Esperanza. El caballo, por su parte, respondía al entrenamiento con una determinación que sorprendía incluso a don Rufino. Era como si el animal supiera que aquella era su segunda oportunidad y estuviera decidido a aprovecharla al máximo. Los meses pasaron y la transformación de Esperanza se volvió innegable. Su pelaje castaño ahora brillaba bajo el sol como cobre pulido, su crin ondulaba al viento con una elegancia que robaba el aliento, y sus pasos ya no mostraban rastro alguno de la cojera que antes lo condenaba. La cicatriz en su pata permanecía como un recordatorio del pasado, pero ya no lo definía. Cuando trotaba por los campos junto a Tomás, lo hacía con la gracia de un animal que había redescubierto su propósito en la vida. Las noticias sobre el caballo milagroso comenzaron a extenderse más allá del pueblo. Viajeros que pasaban por la zona regresaban a sus hogares contando historias sobre un niño huérfano que había salvado a un caballo moribundo con nada más que amor y determinación. Algunos exageraban los detalles, otros añadían elementos fantásticos, pero todos coincidían en un punto. Había algo especial en aquella historia que tocaba fibras profundas del corazón humano. Un día, mientras Tomás y Esperanza practicaban en un claro cerca del granero, un automóvil lujoso se detuvo en el camino de tierra. Del vehículo descendió un hombre vestido con ropa elegante y sombrero de ala ancha que Tomás reconoció inmediatamente. Era don Aurelio Mendoza, el mismo millonario que se había burlado de él en la subasta, el que había dicho que aquel caballo no servía ni para carne. El niño sintió que el estómago se le revolvía mientras el hombre se acercaba con pasos seguros y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Así que es cierto lo que dicen», comentó don Aurelio mientras examinaba a Esperanza con una mirada que mezclaba sorpresa y codicia. «El caballo inútil se ha convertido en un ejemplar respetable. Debo admitir que me equivoqué contigo, muchacho. Tienes talento». Tomás no respondió, manteniendo una mano protectora sobre el cuello de Esperanza, quien había retrocedido instintivamente ante la presencia del hombre. Algo en el aire había cambiado, y el niño supo que aquella visita no traería nada bueno. Don Aurelio caminó alrededor de Esperanza con la actitud de un comprador evaluando mercancía, ignorando por completo la incomodidad evidente tanto del caballo como del niño. Sus ojos calculadores recorrían cada músculo, cada línea del cuerpo del animal, y con cada paso su sonrisa se ensanchaba más. «Vengo a hacerte una oferta, muchacho», dijo finalmente deteniéndose frente a Tomás. «Te daré $5,000 por este caballo. Es 1000 veces más de lo que pagaste por él. Con ese dinero podrías comprarte ropa nueva, comida para un año entero, quizás hasta alquilar un cuarto decente. ¿Qué dices?» Tomás sintió que las palabras golpeaban su pecho como piedras lanzadas con fuerza.
$5,000 era una cantidad que jamás había imaginado poseer, una fortuna que resolvería todos sus problemas inmediatos. Podría dejar el granero abandonado, comer 3 veces al día, comprar medicinas cuando enfermara, pero cuando miró a Esperanza, cuando vio aquellos ojos oscuros que lo observaban con una confianza absoluta, supo que ninguna cantidad de dinero podría reemplazar lo que habían construido juntos. «No está en venta», respondió con voz firme, que sorprendió incluso a él mismo. La sonrisa de don Aurelio se congeló por un instante antes de transformarse en una mueca de incredulidad. «Perdón, creo que no escuché bien. Acabas de rechazar $5,000. Tú, un huérfano que vive en un granero podrido y come sobras de la basura». El tono del millonario se había endurecido, revelando la arrogancia que ocultaba bajo su fachada amable. «Escúchame bien, niño. Este caballo debería haber sido mío desde el principio. Si yo hubiera sabido lo que tenía potencial, nunca habría permitido que terminara en tus manos. Te estoy ofreciendo una salida digna. Acéptala mientras puedas». Tomás tragó saliva, pero no retrocedió. «Usted tuvo su oportunidad en la subasta, don Aurelio. Usted y todos los demás se rieron de Esperanza. Dijeron que no servía para nada, que era una carga. Yo fui el único que vio lo que realmente valía. No su precio en dinero, sino su corazón, su espíritu. Y ahora que he demostrado que estaban equivocados, quiere quitármelo. Eso no es justo y no voy a permitirlo». Las palabras salieron de su boca con una convicción que había ido forjando durante meses de sacrificio y dedicación. El rostro de don Aurelio se enrojeció de furia. Durante décadas había sido un hombre acostumbrado a obtener todo lo que deseaba, y la idea de que un niño harapiento le negara algo que quería era inconcebible para su ego inflado. «Muy bien», dijo entre dientes apretados. «Tú lo has querido así, pero recuerda mis palabras, muchacho. En este mundo los pobres no ganan batallas contra los ricos. Nunca lo han hecho y nunca lo harán. Volveré, y cuando lo haga, desearás haber aceptado mi oferta generosa». Sin esperar respuesta, giró sobre sus talones y caminó hacia su automóvil, dejando tras de sí una estela de polvo y amenazas veladas. Aquella noche, Tomás no pudo dormir. Las palabras de don Aurelio resonaban en su mente como campanas de advertencia. Sabía que el millonario no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente y temía las consecuencias de haberlo desafiado tan abiertamente. Abrazó el cuello de Esperanza en la oscuridad del granero, buscando consuelo en el calor de su compañero. «No voy a dejarte ir», susurró contra el pelaje del caballo. «No importa lo que pase, estaremos juntos». Esperanza relinchó suavemente, como si entendiera cada palabra, y quisiera asegurarle que él tampoco lo abandonaría. Los días siguientes transcurrieron con una tensión que flotaba en el aire como niebla espesa. Tomás continuó con su rutina de entrenamiento, pero ahora miraba constantemente sobre su hombro, esperando ver aparecer a don Aurelio o a sus hombres en cualquier momento. Don Rufino, al enterarse de lo ocurrido, le aconsejó que tuviera cuidado. «Ese hombre tiene conexiones en todas partes», le advirtió el herrero con expresión preocupada. «No te enfrentarás solo a él, sino a todo un sistema que favorece a los poderosos. Pero no te rindas, muchacho. La justicia a veces tarda, pero siempre llega». Una mañana, mientras Tomás recogía agua del arroyo, escuchó el sonido de cascos acercándose al granero. El corazón se le detuvo por un instante, temiendo lo peor, pero cuando corrió de regreso encontró algo completamente inesperado. Frente al granero había una mujer de mediana edad, vestida con ropa de montar elegante, pero sin la ostentación de los millonarios locales. Su cabello canoso estaba recogido en una trenza práctica,
y sus ojos azules brillaban con una curiosidad genuina mientras observaba a Esperanza. «Tú debes ser Tomás», dijo la mujer con una sonrisa cálida. «He escuchado mucho sobre ti y tu caballo. Mi nombre es Elena Montoya y vengo de la Escuela de Equitación del Valle Central». El niño la miró con desconfianza, condicionado por la reciente visita de don Aurelio. «No está en venta», dijo automáticamente, preparándose para otra confrontación. Pero Elena levantó las manos en un gesto de paz. «No vengo a comprar nada, muchacho. Vengo a ofrecerte algo muy diferente. He visto muchos caballos en mi vida, y pocos tienen el espíritu que veo en este. Quiero invitarte a participar en el torneo regional de equitación que se celebrará en 3 meses». Tomás parpadeó varias veces, seguro de que había escuchado mal. Un torneo de equitación era algo reservado para los hijos de familias adineradas, para jinetes con años de entrenamiento profesional. La idea de que él, un huérfano sin educación formal, pudiera competir en algo así parecía absurda. Pero en los ojos de Elena no había burla ni condescendencia, solo una confianza serena que lo desconcertaba completamente. Elena Montoya observó la confusión en el rostro del niño y sonrió con la paciencia de quien ha dedicado su vida a descubrir talentos ocultos. «Sé lo que estás pensando», dijo mientras desmontaba de su caballo con movimientos fluidos. «Crees que no perteneces a ese mundo, que es solo para ricos y privilegiados. Pero déjame contarte un secreto. Los mejores jinetes que he conocido no nacieron en cunas de oro. Nacieron con algo que no se puede comprar ni enseñar. Nacieron con corazón. Y tú, Tomás, tienes más corazón del que he visto en mucho tiempo». El niño permaneció en silencio, procesando las palabras de aquella mujer que había aparecido como una aparición inesperada en su vida. Esperanza, quien normalmente se mostraba receloso ante los extraños, se acercó a Elena con una curiosidad que sorprendió a Tomás. La mujer extendió la mano y el caballo la olfateó antes de permitir que acariciara su cuello. «Mira eso», comentó Elena sin apartar los ojos del animal. «Este caballo confía en mí porque sabe que no vengo con malas intenciones. Los animales tienen un instinto que nosotros hemos olvidado. Él sabe que estoy aquí para ayudarlos». Durante las siguientes horas, Elena explicó su propuesta con detalle. El torneo regional de equitación era uno de los eventos más prestigiosos de la zona, donde competían jinetes de todo el estado por premios que incluían becas de entrenamiento, reconocimiento nacional y, por supuesto, dinero. Pero más allá de los premios materiales, participar en el torneo significaría demostrar que el talento no conoce clases sociales, que la dedicación y el amor podían triunfar sobre el privilegio y la arrogancia. Elena ofreció entrenar a Tomás personalmente durante los 3 meses previos a la competencia, sin cobrar un solo centavo. «¿Por qué haría eso por mí?», preguntó Tomás con la desconfianza que la vida le había enseñado. «No me conoce, no sabe nada de mí. ¿Qué gana usted con todo esto?». Elena suspiró profundamente antes de responder, y en sus ojos apareció una sombra de melancolía. «Hace muchos años, yo era como tú. Una niña pobre que amaba los caballos más que nada en el mundo. Alguien creyó en mí cuando nadie más lo hacía. Me dio una oportunidad cuando todos me cerraban las puertas. Esa persona cambió mi vida para siempre. Ahora es mi turno de hacer lo mismo por alguien más. Es así como el mundo debería funcionar». Tomás miró a Esperanza, buscando en los ojos de su compañero una respuesta que no podía encontrar en su propia mente. El caballo lo observó con esa mirada profunda que parecía contener sabiduría ancestral, y por un momento el niño creyó ver un asentimiento casi imperceptible. «Está bien», dijo finalmente volviéndose hacia Elena. «Aceptamos su oferta,
Pero debes saber que don Aurelio Mendoza quiere quedarse con Esperanza. Me ha amenazado y no creo que se dé por vencido fácilmente. La mujer asintió con expresión seria. Conozco bien a Aurelio Mendoza. Es un hombre acostumbrado a conseguir lo que quiere mediante la intimidación, pero también sé que hay una cosa que lo derrota: la humillación pública. Si ganas ese torneo, si demuestras ante todos que el caballo que él despreció vale más que cualquiera de los suyos, su orgullo recibirá un golpe del que no se recuperará fácilmente. El entrenamiento comenzó al día siguiente con una intensidad que Tomás nunca había experimentado. Elena llegaba al amanecer y no se marchaba hasta que las estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. Le enseñó técnicas de equitación que don Rufino desconocía, movimientos precisos que requerían una sincronización perfecta entre jinete y caballo. Cada salto, cada giro, cada cambio de ritmo debía ejecutarse con una precisión milimétrica. Los errores se repetían hasta corregirse. Los aciertos se celebraban brevemente antes de pasar al siguiente desafío. Las semanas se convirtieron en un torbellino de sudor, agotamiento y pequeños triunfos que alimentaban la esperanza. Tomás desarrolló músculos que no sabía que existían. Aprendió a leer el lenguaje corporal de Esperanza con una precisión que asombraba a Elena. El caballo, por su parte, respondía al entrenamiento con un entusiasmo que borraba cualquier rastro de su pasado doloroso. Juntos formaban un equipo cuya conexión trascendía las palabras, una unidad forjada en el fuego del sacrificio compartido. Pero no todo era entrenamiento y progreso. Don Aurelio, fiel a su amenaza, había comenzado a mover sus fichas en la sombra. Corrían rumores de que estaba buscando la manera de descalificar a Tomás del torneo, alegando que un niño sin tutela legal no podía participar en competencias oficiales. Otros decían que había ofrecido sobornos a los jueces para asegurar que, incluso si el huérfano competía, nunca ganaría. Elena, al enterarse de estas maquinaciones, acudió a abogados y autoridades para blindar la participación de Tomás, pero sabía que el poder de don Aurelio tenía tentáculos que alcanzaban lugares insospechados. Una noche, cuando faltaba apenas un mes para el torneo, Tomás despertó con el sonido de pasos cerca del granero. El corazón le latía con fuerza mientras se levantaba silenciosamente y se asomaba por una rendija en la pared de madera. Afuera, iluminados por la luz de la luna, 3 hombres rodeaban el corral improvisado donde Esperanza dormía. El niño reconoció a uno de ellos como Jacinto, el capataz de don Aurelio, un hombre conocido por su crueldad y su disposición a hacer cualquier cosa por dinero. El miedo se apoderó de Tomás, pero algo más fuerte que el miedo lo impulsó a actuar. Tomás agarró una vieja pala oxidada que descansaba contra la pared del granero y salió corriendo hacia el corral, gritando con toda la fuerza de sus pulmones. «¡Aléjense de mi caballo!», bramó mientras blandía la herramienta como si fuera una espada. Los 3 hombres se volvieron sorprendidos ante la aparición del niño, pero rápidamente la sorpresa se transformó en burla. Jacinto, el más corpulento de ellos, soltó una carcajada que resonó en la noche silenciosa. «Mira nada más», dijo con desprecio. «El mocoso quiere jugar al héroe. ¿Por qué no te vas a dormir, niño, y nos dejas hacer nuestro trabajo en paz?» Esperanza, alertado por los gritos de Tomás, se había levantado y relinchaba nerviosamente en el corral. Sus ojos reflejaban la luz de la luna mientras observaba la escena con una agitación que crecía por segundos. El caballo pateó el suelo con fuerza, levantando nubes de polvo que flotaban como fantasmas en el aire nocturno. Uno de los hombres intentó acercarse a él con una cuerda, pero Esperanza retrocedió violentamente, mostrando los dientes en una advertencia clara. El vínculo que había formado con Tomás lo había transformado no solo físicamente, sino también en espíritu.
Ya no era el animal resignado que aceptaba su destino sin luchar. «Les dije que se alejen», repitió Tomás con voz temblorosa pero decidida. «Si le hacen algo a Esperanza, gritaré hasta despertar a todo el pueblo». Jacinto dejó de reír y dio un paso amenazante hacia el niño. «Escúchame bien, mocoso. Don Aurelio nos envió a buscar lo que le pertenece. Ese caballo debería ser suyo, y una forma u otra va a conseguirlo. Puedes entregarlo por las buenas, o podemos llevárnoslo por las malas. Tú decides cuánto quieres sufrir esta noche». La amenaza flotó en el aire como veneno, pero Tomás no retrocedió ni un centímetro. En ese momento, cuando parecía que la confrontación escalaría hacia la violencia, el sonido de un disparo al aire rompió la tensión. Todos giraron hacia el origen del estruendo y vieron a don Rufino avanzando desde la oscuridad con una escopeta humeante entre las manos. El herrero había escuchado los gritos desde su casa cercana y había corrido a investigar. Su figura imponente, iluminada por la luna llena, proyectaba una sombra que parecía abarcar todo el corral. «El próximo disparo no irá al aire», advirtió con voz grave. «Lárguense de aquí antes de que haga algo de lo que no me arrepentiré». Jacinto evaluó la situación con ojos calculadores. Sabía que don Rufino no era un hombre de amenazas vacías, y la escopeta en sus manos era un argumento difícil de refutar. Con un gesto despectivo, indicó a sus compañeros que se retiraran. «Esto no ha terminado», dijo mientras caminaba hacia las sombras. «Dile a tu protector que don Aurelio no olvida las afrentas. Ni el niño ni el caballo estarán seguros hasta que el patrón obtenga lo que quiere». Y con esas palabras, los tres hombres desaparecieron en la noche como si nunca hubieran estado allí. Don Rufino bajó la escopeta y se acercó a Tomás, quien temblaba ahora que la adrenalina comenzaba a abandonar su cuerpo. «¿Estás bien, muchacho?», preguntó el herrero colocando una mano firme sobre su hombro. El niño asintió, incapaz de hablar por el nudo que se había formado en su garganta. Esperanza se acercó al corral y extendió su cabeza hacia Tomás, buscando el contacto reconfortante que siempre compartían en momentos de angustia. El niño lo abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su crin, mientras las lágrimas que había contenido finalmente se liberaban. Aquella noche marcó un cambio fundamental en la situación. Don Rufino organizó turnos de vigilancia con otros vecinos que simpatizaban con la causa de Tomás. Elena, al enterarse del incidente, intensificó sus esfuerzos legales para proteger tanto al niño como al caballo. Presentó denuncias formales contra don Aurelio por acoso e intento de robo, creando un registro oficial que dificultaría futuras agresiones. El millonario, furioso por la resistencia que encontraba, se vio obligado a cambiar de estrategia. Si no podía obtener el caballo por la fuerza, lo haría mediante la humillación pública en el torneo. Las 2 semanas siguientes fueron las más intensas del entrenamiento. Elena empujó a Tomás y Esperanza hasta sus límites, sabiendo que necesitarían estar en su mejor forma para enfrentar no solo a los competidores regulares, sino también a cualquier trampa que don Aurelio pudiera tender. El niño practicaba saltos cada vez más altos, giros cada vez más cerrados, transiciones cada vez más suaves. Sus manos, antes suaves, ahora mostraban callos que contaban la historia de su dedicación. Sus piernas, antes delgadas, habían desarrollado músculos que le permitían mantener el equilibrio en las maniobras más exigentes. Esperanza también había alcanzado una forma física impresionante. Su pelaje brillaba como nunca antes, sus movimientos eran fluidos y poderosos, y la cicatriz en su pata se había convertido en apenas un recuerdo visible de tiempos oscuros. Cuando galopaba por el campo de entrenamiento, quienes lo veían no podían creer que fuera el mismo animal demacrado que había sido arrastrado a la subasta meses atrás. Era como si hubiera renacido, transformado por el amor y el cuidado
en algo completamente nuevo. La noche antes del torneo, Tomás no pudo dormir. Se sentó junto a Esperanza en el granero, compartiendo el silencio de la madrugada mientras las estrellas brillaban a través de las grietas del techo. «Mañana todo cambia», susurró al caballo mientras acariciaba su cuello. «Pase lo que pase, quiero que sepas que ya hemos ganado. Tú y yo hemos demostrado que el amor puede vencer cualquier obstáculo. El resto es solo un premio extra». Esperanza relinchó suavemente, como si entendiera y estuviera de acuerdo con cada palabra. El amanecer del día del torneo pintó el cielo con tonos rosados y dorados que parecían presagiar algo extraordinario. Tomás se levantó antes de que el primer rayo de sol tocara el horizonte, lavándose el rostro con agua fría del arroyo para despejar los nervios que se habían acumulado durante la noche sin sueño. Cepilló a Esperanza con un cuidado casi ceremonial, asegurándose de que cada mechón de su crin estuviera en su lugar, de que su pelaje brillara como nunca antes. El caballo permanecía tranquilo, como si la serenidad que le faltaba a su jinete la tuviera él de sobra para compartir. Elena llegó al granero con un remolque para caballos prestado y una bolsa que contenía ropa de montar nueva para Tomás. El niño observó con asombro la chaqueta azul oscuro, los pantalones blancos impecables y las botas de cuero negro que la mujer había conseguido para él. No podía recordar la última vez que había usado ropa sin agujeros ni manchas. «Mereces verte como el campeón que eres», dijo Elena mientras le entregaba la bolsa. «Ahora ve a cambiarte. Tenemos un torneo que ganar». Tomás asintió con un nudo en la garganta, incapaz de encontrar palabras que expresaran su gratitud. El viaje hasta el recinto del torneo duró poco más de 1 hora, pero para Tomás pareció una eternidad. Observaba el paisaje pasar por la ventana mientras su mente repasaba cada movimiento, cada técnica, cada consejo que Elena le había dado durante meses de entrenamiento. Esperanza viajaba en el remolque con la calma de un veterano, como si supiera que pronto tendría la oportunidad de demostrar su verdadero valor. Cuando finalmente llegaron y el niño vio la magnitud del evento, sintió que el corazón se le detenía por un instante. El recinto era enorme, con gradas que podían albergar a cientos de espectadores y una pista de competencia perfectamente mantenida. Banderas de colores ondeaban al viento, vendedores ambulantes ofrecían comida y recuerdos, y por todas partes había caballos magníficos, acompañados de jinetes vestidos con uniformes impecables. Tomás se sintió pequeño e insignificante entre tanta opulencia, pero cuando bajó a Esperanza del remolque y vio la determinación en los ojos de su compañero, la duda se transformó en resolución. No estaban ahí para impresionar a nadie. Estaban ahí para demostrar lo que el amor verdadero podía lograr. Las inscripciones se realizaron sin inconvenientes, aunque Tomás notó las miradas de sorpresa y curiosidad que atraía su presencia. Los demás competidores, hijos de familias adineradas con años de entrenamiento en academias prestigiosas, lo observaban con una mezcla de condescendencia y diversión. Algunos murmuraban entre sí, señalándolo con gestos discretos. El huérfano escuchó fragmentos de conversaciones que incluían palabras como vergüenza, circo y pérdida de tiempo. Pero también notó otras miradas, las de los trabajadores de los establos y los cuidadores de caballos, quienes lo observaban con algo parecido a la esperanza, como si vieran en él un representante de todos aquellos que nunca habían tenido una oportunidad. Don Aurelio Mendoza hizo su aparición poco antes del mediodía, flanqueado por un séquito de empleados y admiradores que reían ante cada uno de sus comentarios. El millonario había inscrito a 3 caballos de su hacienda, cada uno montado por jinetes profesionales que competían regularmente en circuitos nacionales. Cuando sus ojos encontraron a Tomás entre la multitud,
Una sonrisa cruel se dibujó en su rostro. Se acercó al niño con pasos deliberadamente lentos, saboreando el momento como un depredador que juega con su presa antes de devorarla. «Veo que decidiste venir a humillarte públicamente», dijo don Aurelio, en voz lo suficientemente alta para que quienes estaban cerca pudieran escucharlo. «Admiro tu valentía, aunque confundes la estupidez con el coraje. Ese caballo que tanto defiendes va a quedar en ridículo frente a ejemplares de verdadera categoría. Pero no te preocupes, cuando todo termine y estés llorando en un rincón, mi oferta seguirá en pie. $5,000 por el animal. Es más de lo que un mocoso como tú verá en toda su vida». Tomás sintió que la sangre le hervía en las venas, pero recordó las palabras de Elena sobre mantener la compostura. No respondió a las provocaciones, limitándose a sostener la mirada del millonario con una firmeza que desconcertó al hombre acostumbrado a que todos bajaran los ojos ante él. El silencio del niño fue más elocuente que cualquier respuesta, y don Aurelio, incómodo ante aquella resistencia inesperada, se alejó con un bufido de desprecio, mientras sus acompañantes intentaban disimular su incomodidad con risas forzadas. La competencia comenzó con las pruebas de doma clásica, donde los jinetes debían demostrar el control y la elegancia de sus monturas a través de movimientos precisos y coreografiados. Tomás observó desde las gradas, mientras los competidores desfilaban uno tras otro, algunos ejecutando rutinas impecables que arrancaban aplausos del público. Los caballos de don Aurelio destacaban por su entrenamiento profesional, moviéndose con una precisión mecánica que impresionaba a los jueces. El niño tomó notas mentales, identificando fortalezas y debilidades, preparándose para su propio momento. Cuando finalmente llegó el turno de Tomás y Esperanza, un silencio extraño cayó sobre las gradas. La gente miraba con curiosidad al niño humilde montado en el caballo que, según los rumores, había sido rescatado del matadero. El subastador de la feria, quien estaba entre el público, reconoció al animal y no pudo contener una exclamación de asombro. «Ese es el caballo cojo que nadie quería», susurró a su acompañante. «Es imposible que sea el mismo». Pero lo era, y estaba a punto de demostrar que los milagros existen para quienes se atreven a creer en ellos. Tomás respiró profundamente mientras guiaba a Esperanza hacia el centro de la pista. Podía sentir los ojos de cientos de personas clavados en él, algunos con curiosidad, otros con escepticismo, y unos pocos con genuina esperanza. El niño bloqueó todo el ruido exterior y se concentró únicamente en su compañero, en la conexión que habían forjado durante meses de trabajo y sacrificio. Inclinó ligeramente su cuerpo hacia adelante y susurró palabras que solo Esperanza podía escuchar. «Esto es nuestro momento, amigo. Demuéstrales quién eres realmente». El caballo resopló suavemente, como respondiendo a la promesa silenciosa que compartían. La música comenzó a sonar, y Tomás inició la rutina que había practicado hasta la perfección. Esperanza se movía con una gracia que dejaba sin aliento a quienes observaban, cada paso ejecutado con una precisión que rivalizaba con los mejores competidores. Pero había algo más en su desempeño, algo que trascendía la técnica pura. Era la armonía visible entre jinete y caballo, una sincronización tan perfecta que parecía que ambos compartían un solo pensamiento, una sola voluntad. Los movimientos fluían naturalmente, sin la rigidez mecánica que caracterizaba a los caballos entrenados solo para competir. En las gradas, el murmullo de asombro crecía con cada maniobra. Elena observaba con lágrimas contenidas en los ojos, viendo cómo su alumno superaba todas las expectativas. Don Rufino apretaba los puños con nerviosismo, rezando en silencio para que nada saliera mal. Incluso los competidores más arrogantes habían dejado de lado sus sonrisas burlonas,
reemplazadas por expresiones de genuina sorpresa. El caballo que habían despreciado como inútil estaba ejecutando una rutina que muchos de ellos no podrían igualar ni con años adicionales de entrenamiento. Don Aurelio, desde su palco privilegiado, observaba la escena con el rostro desencajado por la furia. Sus manos apretaban los brazos de la silla con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. «Esto es imposible», mascullaba entre dientes, mientras sus acompañantes intercambiaban miradas incómodas. «Ese animal estaba medio muerto hace unos meses. No puede estar haciendo esto», pero lo estaba haciendo, y cada movimiento elegante de Esperanza era una bofetada directa al orgullo del millonario que lo había descartado como basura. La rutina de doma concluyó con Esperanza ejecutando una reverencia perfecta ante los jueces, su cabeza inclinada con una dignidad que arrancó aplausos espontáneos del público. Tomás desmontó con las piernas temblando de emoción y abrazó el cuello de su compañero mientras las lágrimas corrían libremente por sus mejillas. «Lo lograste», susurró contra el pelaje cálido del caballo. «Lo logramos juntos». Los aplausos continuaron durante varios minutos, y cuando finalmente se calmaron, el silencio expectante llenó el recinto mientras todos esperaban las puntuaciones de los jueces. Los números aparecieron en la pantalla y un grito colectivo de asombro resonó en las gradas. Tomás y Esperanza habían obtenido la puntuación más alta de la competencia de doma, superando incluso a los jinetes profesionales de don Aurelio. El niño miró la pantalla sin poder creer lo que veía, mientras Elena corría hacia él para abrazarlo con fuerza. «Lo hiciste, Tomás», exclamó la mujer con la voz quebrada por la emoción. «Demostraste que el corazón vale más que el dinero». Pero el torneo aún no terminaba. Quedaba la prueba de saltos, la más espectacular y peligrosa de todas. Durante el descanso entre pruebas, Tomás llevó a Esperanza a una zona tranquila para que descansara y bebiera agua. Mientras cepillaba suavemente su pelaje, notó que alguien se acercaba por detrás. Se volvió rápidamente y se encontró cara a cara con Jacinto, el capataz de don Aurelio. El hombre tenía una sonrisa siniestra que no presagiaba nada bueno. «Bonita actuación, mocoso», dijo con voz venenosa. «Pero no creas que has ganado nada. Mi patrón tiene amigos entre los jueces. Cuando llegue la prueba de saltos, las cosas van a ser muy diferentes. Disfruta tu momento de gloria, porque será el último». Tomás sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no permitió que el miedo lo dominara. Había llegado demasiado lejos para dejarse intimidar ahora. «Dígale a su patrón que puede hacer lo que quiera», respondió con una voz más firme de lo que se sentía. «Esperanza y yo hemos demostrado lo que valemos. Nada de lo que hagan podrá quitarnos eso». Jacinto soltó una carcajada despectiva antes de alejarse, dejando tras de sí una sensación de amenaza que flotaba en el aire como humo tóxico. La prueba de saltos comenzó bajo un sol que brillaba con fuerza sobre la pista. Los obstáculos habían sido colocados con precisión milimétrica, cada uno más desafiante que el anterior. Tomás observó cómo los primeros competidores enfrentaban el recorrido, algunos completándolo con éxito mientras otros derribaban barras o se negaban ante los saltos más altos. Los caballos de don Aurelio ejecutaron rutinas competentes pero carentes de la chispa que Esperanza había demostrado en la prueba anterior. El millonario observaba con impaciencia, esperando el momento en que su venganza se materializara. Cuando llegó el turno de Tomás, algo extraño ocurrió. Los encargados de la pista comenzaron a mover algunos obstáculos, elevándolos varios centímetros por encima de la altura reglamentaria. El niño notó el cambio y miró hacia el palco de los jueces, donde vio a don Aurelio intercambiando miradas cómplices con uno de ellos. La trampa estaba tendida, el juego estaba amañado.
Pero Tomás también vio algo más. A Elena discutiendo acaloradamente con los organizadores, señalando las irregularidades con gestos indignados. Sin embargo, antes de que pudiera resolverse la disputa, el silbato sonó indicando que debía comenzar su rutina. Tomás miró los obstáculos elevados y sintió que el mundo se detenía por un instante. Sabía que aquellas alturas excedían lo que habían practicado, que el riesgo de lesión para Esperanza era real y presente. Pero también sabía que retirarse significaría darle la victoria a don Aurelio, permitir que el dinero y la corrupción triunfaran sobre todo lo que habían construido. Miró a Esperanza, buscando en sus ojos la respuesta que necesitaba. El caballo le devolvió una mirada llena de determinación, como diciendo que estaba listo para enfrentar cualquier desafío. Juntos habían superado la muerte, la enfermedad y el abandono. Unos obstáculos más altos no iban a detenerlos ahora. Con un leve toque de talones, Tomás lanzó a Esperanza hacia el primer salto. El caballo se elevó con una potencia que sorprendió incluso a su jinete, sus patas traseras impulsándolo hacia el cielo como si tuviera alas invisibles. Aterrizaron limpiamente al otro lado y continuaron hacia el segundo obstáculo sin perder el ritmo. El público contenía el aliento con cada salto, consciente de que algo extraordinario estaba ocurriendo frente a sus ojos. No era solo una competencia, era una declaración de principios, una batalla entre el espíritu humano y las fuerzas que intentaban aplastarlo. El tercer obstáculo era el más alto de todos, una barrera que parecía imposible de superar. Tomás sintió que Esperanza dudaba por una fracción de segundo, su cuerpo tensándose ante el desafío que tenía delante. Pero entonces el niño se inclinó hacia adelante y susurró las palabras que siempre compartían en los momentos difíciles. Confío en ti, amigo. Siempre lo he hecho y siempre lo haré. Esperanza respondió con un relincho poderoso y se lanzó hacia el salto con toda la fuerza de su corazón renovado. Sus cascos rozaron la barra superior, provocando un jadeo colectivo en las gradas, pero no la derribaron. Habían superado lo imposible una vez más. Los saltos restantes pasaron como un sueño febril, cada uno ejecutado con una precisión que desafiaba toda lógica. Cuando Esperanza cruzó la línea final sin haber derribado una sola barra, el silencio que siguió fue absoluto. Luego, como una ola que rompe contra la costa, los aplausos estallaron con una fuerza que hizo temblar las gradas. La gente se levantaba de sus asientos, algunos llorando abiertamente, otros gritando el nombre de Tomás y Esperanza como si fueran héroes de leyenda. El niño huérfano y su caballo rescatado habían logrado lo que nadie creía posible. Don Aurelio se levantó de su palco con el rostro desfigurado por la rabia y la humillación. Intentó protestar ante los jueces, alegando irregularidades en la competencia, pero sus propias trampas se volvieron en su contra. Varios espectadores habían grabado el momento en que los obstáculos fueron elevados ilegalmente y las pruebas se difundieron rápidamente entre los organizadores. El millonario, acorralado por sus propias maquinaciones, fue escoltado fuera del recinto mientras los abucheos del público lo perseguían como una maldición merecida. Su reputación, tan cuidadosamente construida sobre cimientos de intimidación y corrupción, se derrumbaba ante los ojos de todos. La ceremonia de premiación fue un momento que Tomás guardaría en su memoria para siempre. Cuando subió al podio con Esperanza a su lado y recibió el trofeo dorado que proclamaba su victoria, las lágrimas corrían por sus mejillas sin que intentara ocultarlas. Elena lo abrazó con fuerza. Don Rufino aplaudía con las manos enrojecidas, y doña Mercedes, quien había viajado especialmente para ver la competencia, sonreía con la satisfacción de quien sabe que ha contribuido a un milagro. El premio en efectivo era suficiente para asegurar el futuro de Tomás y Esperanza durante años,
Pero el verdadero tesoro era algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. En las semanas siguientes, la historia del niño huérfano y su caballo rescatado se extendió por todo el país. Periodistas llegaban al pueblo buscando entrevistas, ofertas de patrocinio inundaban el correo de Elena, y familias adineradas pedían que Tomás entrenara a sus propios hijos. Pero el niño, fiel a sus raíces, rechazó las propuestas que lo alejarían de su hogar. En cambio, usó parte del dinero del premio para convertir el viejo granero en un refugio para animales abandonados, un lugar donde caballos, perros y otras criaturas descartadas por el mundo encontrarían una segunda oportunidad, tal como Esperanza la había encontrado con él. Los años pasaron y Tomás creció hasta convertirse en un hombre respetado por toda la comunidad. Nunca olvidó de dónde venía ni las lecciones que Esperanza le había enseñado sobre el verdadero valor del amor y la perseverancia. El refugio prosperó, salvando cientos de vidas animales y transformándose en un símbolo de esperanza para todos aquellos que creían que el destino estaba escrito en piedra. Esperanza vivió muchos años más, rodeado del cariño de Tomás y de todos los que conocían su historia extraordinaria. Una tarde de otoño, mientras el sol se ponía sobre las colinas doradas, Tomás se sentó junto a Esperanza en el mismo lugar donde todo había comenzado. El caballo, ahora viejo y canoso, descansaba su cabeza sobre el hombro de su amigo, con la misma confianza que había mostrado aquel primer día en la subasta. «Gracias por elegirme», susurró Tomás, acariciando la crin plateada. «Gracias por enseñarme que $5 y un corazón lleno de amor pueden cambiar el mundo». Esperanza cerró los ojos, y en el silencio de aquel atardecer, ambos supieron que su historia viviría para siempre en el corazón de quienes la escucharan. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a suscribirte al canal, dejar un like y compartirla con quienes necesiten creer en los milagros. Déjame un comentario contándome qué parte te emocionó más y de qué parte del mundo me escuchas. Recuerda, el amor verdadero siempre encuentra la manera de triunfar.